Saludos, viajero del tiempo y de los sueños. Hoy te invito a acompañarme a un viaje silencioso entre los campos de batalla del Imperio Romano, donde el valor y la brutalidad se entrelazaban de formas que pocos se atreven a imaginar. Antes de sumergirnos en esta historia, te recuerdo que dar like y suscribirte a este canal nos ayuda a seguir trayendo relatos que no solo entretienen, sino que iluminan el pasado con la intensidad de los hechos reales. Imagina el sol abrasador sobre una legión romana avanzando, escudos alineados, lanzas listas, tambores de guerra resonando al ritmo de pasos que han marchado kilómetros. La gloria y el honor eran la promesa de cada soldado, pero también lo era el dolor y la muerte. Hoy no hablaremos de victorias ni de conquistas, sino de lo que la historia muchas veces oculta. La brutal verdad sobre los soldados romanos heridos, esos hombres que cuando la batalla se tornaba infernal, eran entregados al sufrimiento más extremo y, a menudo, olvidados por la historia oficial. Cuando un legionario caía herido, no siempre podía contar con la misericordia de sus compañeros. Las heridas que en la actualidad podrían curarse con relativa facilidad, en aquel entonces eran casi siempre sentencia de dolor prolongado. Las flechas, lanzas y espadas desgarraban la carne y dejaban infecciones que los médicos romanos, aunque formados y entrenados, apenas podían controlar. Los quirófanos improvisados eran lugares de sombras, donde el humo de hierbas medicinales apenas adormecía el sufrimiento, y donde los soldados heridos soportaban agonías que hoy parecerían inimaginables. Se cuenta que en los hospitales de campaña romanos, llamados valetudinaria, los pacientes eran organizados según la gravedad de sus heridas, pero no todos podían ser atendidos. La prioridad era clara: los hombres que aún podían volver al combate recibían tratamiento primero, mientras que otros, gravemente heridos, quedaban relegados al dolor y al abandono parcial. Imagínalo. Hombres que apenas podían respirar, con huesos rotos, quemaduras o flechas incrustadas, esperando que el destino decidiera su suerte mientras la guerra continuaba a su alrededor. Los romanos, siempre meticulosos en la guerra, incluso desarrollaron instrumentos quirúrgicos sorprendentes para la época. Cucharillas para extraer flechas, sierras para amputaciones y fórceps rudimentarios. Sin embargo, la crudeza era tal que muchas veces la amputación era la única opción. No había anestesia moderna, solo vino aceite caliente o hierbas adormecedoras. La valentía no solo se medía en la lucha contra el enemigo, sino en la capacidad de soportar el dolor con estoicismo, porque cualquier gemido podía ser interpretado como debilidad. Y aunque muchos de estos soldados sobrevivían, sus cuerpos y mentes quedaban marcados de por vida. Algunos perdían miembros, otros sufrían cicatrices profundas y muchos nunca recuperaban la salud completa. Sin embargo, entre las sombras de esta brutalidad, también se forjaban historias de resistencia y humanidad. Compañeros que arriesgaban la vida para arrastrar heridos fuera del campo de batalla, médicos que improvisaban curas milagrosas y hombres que, a pesar de todo, volvían a alzarse con el estandarte de Roma en la mano. Es un mundo donde el heroísmo no se mide solo por las conquistas, sino por la capacidad de soportar lo insoportable. Y es precisamente esa realidad cruda y honesta lo que la historia a veces nos oculta, pero que hoy podemos contemplar con claridad. En el silencio posterior a la batalla, cuando los gritos se extinguían y la tierra aún estaba húmeda con sangre, los soldados heridos eran arrastrados, cargados o arrinconados en improvisadas áreas de atención. Aquí comienza otra lucha, no contra el enemigo, sino contra el propio cuerpo y la brutal medicina de la época. Los romanos eran conscientes de que un ejército herido era un ejército vulnerable. Por eso, aunque no siempre con humanidad, crearon sistemas que hoy parecen adelantados a su tiempo. El valetudinarium, esos hospitales de campaña construidos cerca de los fuertes y en lugares estratégicos, era una de sus mayores innovaciones. Allí se recibían a los legionarios heridos, organizándolos casi como en una cadena de montaje.
Unos recibían limpieza rápida de heridas, otros amputaciones y algunos, simplemente, eran dejados a un rincón, esperando que la fiebre o la gangrena decidieran su destino. Imagina un cirujano militar, cuchillo en mano, con sus asistentes sujetando al paciente. La operación debía ser rápida. Cortar una pierna destrozada por una espada antes de que la infección la consumiera. No había guantes, no había esterilización, solo vino vertido sobre la herida y una sierra de hierro rechinando contra el hueso. El soldado, mientras tanto, debía resistir el dolor como un verdadero legionario. Gritar podía significar la humillación, no solo personal, sino colectiva, porque la disciplina romana exigía una fortaleza casi sobrehumana. Y sin embargo, entre tanta brutalidad, los romanos también mostraban astucia. Utilizaban cataplasmas de miel por sus propiedades antibacterianas, aplicaban vinagre para limpiar heridas y empleaban hierbas como la mandrágora o la belladona para adormecer el dolor. Algunos relatos sugieren incluso que ciertos médicos podían extraer proyectiles con una precisión que para su tiempo parecía casi milagrosa. Pero la verdad más cruda era esta. Un soldado herido gravemente no era visto como un hombre, sino como un recurso. Si podía curarse y volver a la línea de combate, se invertía en él. Si no, se le dejaba morir lentamente, en silencio, muchas veces con apenas una palabra de consuelo. Y aún así, algunos sobrevivían contra todo pronóstico. Hay crónicas que hablan de legionarios que tras perder un brazo regresaban al frente como portadores de estandartes o como instructores, enseñando a los más jóvenes cómo soportar la dureza del campo de batalla. Esas cicatrices se convertían en un símbolo. No eran solo marcas de sufrimiento, sino medallas silenciosas, pruebas de que aquel hombre había mirado al abismo y había regresado. Y mientras el imperio se expandía, mientras Roma reclamaba territorios desde Britania hasta Mesopotamia, miles de cuerpos heridos y maltrechos recordaban que detrás de cada conquista había un precio pagado en carne, hueso y sangre. Entre los relatos que nos han llegado de la Roma antigua, algunos soldados heridos dejaron testimonios que nos muestran un rostro más humano, casi íntimo, detrás de la máquina de guerra más poderosa de su tiempo. Toma el caso de Lucio Boreno y Tito Pulón, dos centuriones mencionados por Julio César en sus comentarios sobre la guerra de las Galias. Durante una feroz batalla, ambos resultaron heridos, pero en lugar de retirarse, se ayudaron mutuamente, protegiéndose con sus escudos mientras las flechas caían como lluvia. Esa escena no solo demostró la disciplina romana, sino también la camaradería que podía surgir entre hombres acostumbrados a la muerte. Boreno, gravemente herido, fue rescatado por Pulón, y Pulón, a su vez, por Boreno. Así, los dos regresaron vivos al campamento, desafiando la brutal lógica que condenaba a tantos otros. También se cuentan historias de soldados que sobrevivieron a heridas que hoy consideraríamos mortales. Hay inscripciones en lápidas que mencionan hombres que habían perdido un ojo en Germania o una pierna en Hispania, y que aún así siguieron sirviendo en la administración o como instructores. El propio Augusto se rodeó de veteranos tullidos que mostraban sus cicatrices en ceremonias, como recordatorio de que la gloria de Roma estaba escrita en cuerpos quebrados. Los médicos militares, llamados medici ordinari, a veces se convertían en figuras de esperanza. Algunos eran antiguos esclavos griegos, instruidos en técnicas médicas avanzadas para la época. Se decía que podían salvar a un hombre con heridas terribles, pero también se rumoraba que no dudaban en dejar morir a los que ya no servían. La frontera entre compasión y utilidad era difusa. Imagina por un momento un campamento en la frontera del Rin. El humo de las hogueras, el frío cortante y un grupo de soldados alrededor de un compañero herido, entonando canciones para darle valor mientras un medicus cortaba la flecha incrustada en su muslo. El dolor era insoportable, pero en la disciplina romana, sobrevivir no era solo una cuestión física, sino también de voluntad.
Se esperaba del legionario que aguantara, que demostrara que aún podía ser útil para Roma. Y lo más curioso es que, mientras muchos morían de gangrena o fiebres, algunos sobrevivían gracias a remedios naturales que hoy la ciencia ha comprobado eficaces. La miel, el vinagre e incluso la corteza de sauce, de donde siglos después se obtendría el principio activo de la aspirina. Roma, en su pragmatismo, no buscaba compasión, sino resultados. Cada cicatriz, cada amputación, cada mirada apagada en un hospital militar romano nos habla de una verdad incómoda. La gloria de Roma se construyó sobre cuerpos heridos que rara vez tuvieron elección. Y sin embargo, en esa crudeza, también hay un eco de heroísmo silencioso, de resistencia y de fraternidad que atraviesa los siglos. Entre las sombras de los campamentos militares, había escenas que pocas veces aparecen en los grandes relatos. Los soldados heridos, lejos de la imagen imponente de las legiones en formación, eran cuerpos temblorosos, envueltos en vendas improvisadas, esperando su destino. Algunos sobrevivían, otros simplemente quedaban abandonados junto a la empalizada, confiando en que la suerte o los dioses les ofrecieran un último favor. Los romanos tenían un concepto muy particular de la resistencia al dolor. Para ellos, soportar el sufrimiento no era solo una prueba física, sino una virtud que reflejaba la grandeza de Roma. Un soldado que moría sin gritar, que soportaba la amputación de una pierna con el ceño fruncido pero en silencio, era considerado un ejemplo para los demás. De hecho, hay crónicas que cuentan cómo algunos generales visitaban a los heridos más graves, no para consolarlos, sino para usarlos como ejemplo de disciplina ante la tropa. En los hospitales de campaña, llamados valetudinaria, se mezclaba la esperanza con el horror. No eran lugares acogedores, sino más bien largas estructuras de piedra o madera, con camas alineadas y un olor penetrante a hierbas y carne quemada. El hierro al rojo vivo se usaba como cauterio para cerrar heridas profundas. Imagina a un legionario, sostenido por dos compañeros mientras el médicus acerca el metal ardiente a su piel. El humo se elevaba, el dolor era insoportable, y aún así, aquel hombre debía resistir sin soltar un grito. Sin embargo, no todo era crueldad. En algunas guarniciones, sobre todo en las provincias más lejanas, se practicaba un tipo de cuidado rudimentario pero sorprendentemente humano. Algunos soldados heridos eran liberados de su deber y recibían tierras como recompensa por su servicio. Aquellos que no podían trabajar se integraban en comunidades de veteranos, donde eran respetados como símbolos vivientes de la gloria de Roma. Sus cicatrices eran su carta de presentación, y en lugar de esconderlas, las mostraban con orgullo en las tabernas y foros locales. Un detalle fascinante es que, en la religión romana, los soldados heridos a veces eran vistos como hombres tocados por los dioses. El hecho de sobrevivir a heridas terribles se interpretaba como un favor divino. Algunos incluso se convertían en figuras semisagradas dentro de sus comunidades, narrando sus experiencias en batalla como si fueran historias míticas. Sus relatos se transmitían de generación en generación, y así, los dolores de la carne se transformaban en memoria eterna. Y mientras todo esto ocurría en los márgenes del imperio, en Roma misma, la sociedad a menudo ignoraba esa brutal verdad. Las familias recibían noticias confusas, a veces solo una carta que mencionaba que su hijo había caído con honor. Pero pocas veces llegaban a conocer la realidad. Cuerpos desfigurados, vidas truncadas y hombres que aunque regresaban con vida, nunca volvían a ser los mismos. La grandeza del imperio se levantaba sobre esas historias silenciosas. Y quizá, si prestamos atención, aún podemos escuchar en el eco de los anfiteatros y calzadas las voces de esos soldados que sobrevivieron, mutilados pero orgullosos, cargando en su piel la huella de un imperio que exigía más de lo que podía devolver. En los relatos de autores romanos y también en los hallazgos arqueológicos se descubre un mundo de sufrimiento silencioso que rara vez aparece en los manuales de historia. Por ejemplo,
Muchos esqueletos encontrados en antiguos campamentos muestran huellas de amputaciones mal cicatrizadas. Lo sorprendente es que algunos soldados sobrevivieron años después de estas operaciones primitivas, lo que indica que la disciplina romana y la camaradería dentro de las legiones a veces permitían que un herido fuera cuidado por sus propios compañeros. Imagina un soldado marchando con muletas de madera, aún vistiendo su túnica militar, siendo respetado por todos porque había pagado su cuota de sangre a Roma. Otro dato impresionante es que los romanos usaban vino como desinfectante, no por placer ni por lujo, sino porque la fermentación del alcohol era uno de los pocos recursos que tenían para limpiar heridas. Los legionarios heridos podían verter vino directamente sobre la carne abierta, y aunque ardía como fuego, evitaba que la herida se pudriera. Aún así, muchos no tenían esa suerte. La gangrena era común y el hedor de los cuerpos infectados impregnaba los hospitales de campaña hasta el punto de que los médicos desarrollaban una especie de resistencia al olor. También es curioso cómo el destino de un soldado herido podía depender de su rango. Un centurión condecorado tenía muchas más posibilidades de recibir atención rápida, medicamentos caros como el opio o incluso cirugías experimentales, mientras que un simple legionario a menudo era dejado de lado si sus posibilidades de sobrevivir eran mínimas. Esto hacía que algunos soldados inventaran historias de valentía o exageraran sus heridas en batalla, con tal de no ser descartados como carne perdida. Hay anécdotas que hielan la sangre. Se cuenta que en ciertas batallas, cuando el número de heridos era demasiado alto y el ejército debía seguir avanzando, algunos hombres eran abandonados en el campo con un cuchillo a su lado, no como un arma de defensa, sino como una cruel opción final para que pudieran decidir entre una lenta agonía o un fin rápido. Pero también existían historias conmovedoras. En Germania, por ejemplo, se descubrieron tumbas de veteranos romanos que vivieron décadas con heridas severas. Algunos incluso llevaban prótesis rudimentarias de madera o bronce, señal de que intentaban seguir llevando una vida activa. Estos hombres heridos solían convertirse en narradores de guerra en las tabernas, donde relataban sus cicatrices como si fueran medallas. En una cultura que veneraba la virilidad y el honor, una pierna coja o un brazo torcido no eran vistos como defectos, sino como pruebas de haber servido a Roma con todo el cuerpo. En los registros de Galeno, uno de los médicos más famosos de la antigüedad, hay descripciones de tratamientos que hoy nos parecen brutales: cortar carne necrosada sin anestesia, extraer flechas con ganchos metálicos o rellenar heridas abiertas con mezclas de miel y vinagre. Y aún así, Galeno aseguraba que el verdadero medicamento era la voluntad del soldado. Si un legionario no quería rendirse, si su espíritu era más fuerte que el dolor, podía sobrevivir a lo impensable. Es en estos detalles donde la brutal verdad se hace más clara. Roma no solo se construyó con victorias gloriosas y emperadores poderosos, sino también con los cuerpos heridos, mutilados y sufrientes de miles de hombres que rara vez son recordados en los monumentos. Ellos eran los cimientos silenciosos del imperio, los que demostraban que el poder no se mide solo en conquistas, sino también en cuánto dolor puede soportar una nación entera a través de sus soldados. Muchos creen que tras quedar incapacitados, los soldados eran olvidados por Roma. La realidad es más compleja. Los veteranos heridos solían recibir un pedazo de tierra en las colonias fundadas en territorios conquistados. Sin embargo, imagina lo irónico de la situación. Un hombre cojo, con una pierna hasta amputada o con un brazo inútil, debía ahora convertirse en agricultor. No todos podían arar, sembrar o levantar muros, así que muchos sobrevivían alquilando esclavos para trabajar por ellos, o bien terminaban viviendo de la caridad de sus vecinos. El imperio les daba tierra, sí, pero no siempre les daba la capacidad física para aprovecharla. Una curiosidad poco conocida es que algunos heridos se convertían en maestros de armas. Aunque ya no podían combatir en primera línea, sí podían enseñar técnicas de lucha, disciplina y estrategia a los jóvenes reclutas.
Estos veteranos cojos o mancos eran muy respetados, pues encarnaban la experiencia y el sacrificio. Para los jóvenes, cada cicatriz era como una lección viva. También había quienes encontraban un nuevo propósito en los templos. Los sacerdotes romanos permitían que veteranos heridos, sobre todo aquellos desfigurados en batalla, sirvieran en rituales religiosos. Eran vistos como hombres tocados por Marte, el dios de la guerra, porque habían sobrevivido al filo de la muerte. De hecho, en algunas regiones se pensaba que sus heridas les daban una especie de autoridad moral. Un hombre que había mirado a la muerte a los ojos tenía más derecho que nadie a interceder ante los dioses. Sin embargo, no todos corrían con tanta suerte. Hay testimonios que hablan de mendigos mutilados en las calles de Roma. Algunos llevaban tablillas de madera colgadas al cuello, donde escribían con orgullo la batalla en la que habían sido heridos, como si esa inscripción justificara su estado y les garantizara una moneda de los transeúntes. Imagina a un hombre sin pierna, apoyado en una muleta, mostrando con orgullo las palabras «herido en el Danubio bajo Trajano». No era un simple mendigo, era un sobreviviente de Roma. Otra curiosidad fascinante es que algunos veteranos heridos se convirtieron en cronistas orales. En las tabernas, al calor del vino, narraban sus batallas y desventuras a cambio de bebida o comida. Y eran muy solicitados, porque no hablaban de grandes victorias oficiales, sino de la verdad desnuda. El barro, la sangre, los gritos. Con el tiempo, esas historias se transmitían de boca en boca y terminaban formando parte de la memoria colectiva de Roma, mucho más humana que las inscripciones frías en los monumentos. Estos hombres, aunque quebrados físicamente, mantenían vivo el relato de lo que significaba realmente ser soldado romano. Su vida después del ejército era la confirmación de que Roma no solo se escribía en los pergaminos del Senado, sino en las cicatrices de quienes la defendieron. Los soldados romanos heridos, olvidados por la gloria de los generales y borrados de los grandes discursos del Senado, fueron en realidad quienes sostuvieron con sus cuerpos mutilados el peso del imperio. Su vida después de la guerra fue una lección en carne viva. Algunos recibieron tierras que no podían trabajar, otros se reinventaron como maestros de armas o guardianes de templos, y muchos terminaron mendigando en las calles, mostrando sus cicatrices como trofeos silenciosos. Todos ellos encarnaban la brutal verdad. Roma no se levantó únicamente sobre mármol y victorias, sino también sobre la sangre derramada y las vidas quebradas de sus soldados. Y aquí está la reflexión más poderosa. Las cicatrices de aquellos hombres no eran solo marcas de dolor, eran símbolos de una verdad que los emperadores nunca quisieron reconocer. Cuerpo al servicio de una causa que muchas veces no les devolvió nada más que soledad y sufrimiento. Pero aún así, siguieron siendo el alma del imperio. Si algo podemos aprender de su historia es que la grandeza nunca se mide en estatuas ni en monumentos, sino en la resistencia de aquellos que, aunque quebrados, se negaron a rendirse. Quizá, después de escuchar sus relatos, cada vez que pienses en Roma ya no imagines únicamente sus templos y coliseos, sino también a Sévolo y esos hombres que, apoyados en muletas, cargaban todavía el espíritu indomable de una legión. Y ahora quiero dejarte con un pensamiento que será el hilo de futuras historias. Si así vivieron los soldados heridos, ¿qué pasaba con aquellos que nunca volvieron? Con los que quedaron enterrados en tierras extranjeras, olvidados hasta por su propio imperio. Esa es otra verdad que merece ser contada. Si esta historia te hizo reflexionar, te invito a suscribirte al canal y dejar tu like. Porque aquí seguimos descubriendo esas verdades ocultas y sorprendentes del pasado que nadie te cuenta para dormir, pero que siempre te dejan pensando mucho después de cerrarlos. Sin ellos, Roma jamás habría existido. Eran héroes anónimos, hombres que entregaron su juventud y sus ojos,